Si estás haciendo una fase de definición o te estás planteando hacer una, quizás estés pensando qué tipo de entrenamiento deberías hacer. Y hoy voy a decirte algo que bajo mi punto de vista no deberías hacer, y es entrenar fuerza en definición. ¿Quieres saber por qué? Vamos a verlo. Y si quieres un entrenamiento que sea mucho más eficiente para perder grasa corporal por las razones que vamos a ver a continuación, puedes descargar completamente gratis la primera fase de programa Lanzadera simplemente yendo a fitnesslanube.com/lanzadera. Y ahora sí vamos a ver cómo deberíamos entrenar cuando estamos haciendo una fase de definición, porque la creencia popular, la creencia más extendida, es que cuando estamos definiendo, cuando estamos perdiendo grasa corporal, tenemos que hacer muchas repeticiones. Esto es un poco un mito bastante extendido en los gimnasios, porque la gente se piensa que cuantas más repeticiones haga, más quema, entre comillas, y de esa forma pueden perder más grasa corporal. Nada más lejos de la realidad. De hecho, se ha demostrado que hacer más repeticiones o hacer menos repeticiones no influye en absoluto ni en la pérdida de grasa ni tampoco en la generación de masa muscular. Por eso nosotros podemos ganar masa muscular haciendo altas repeticiones y también haciendo bajas repeticiones. Ambos tienen sus matices, que ya he hablado de ellos en otras ocasiones, pero en realidad daría igual si hiciéramos más o menos repeticiones a la hora de perder grasa. Eso sí, lo que ha generado esta democratización de los rangos de repeticiones es que ahora, como resulta que da igual hacer más repeticiones o hacer menos, hay mucha gente que pues defiende el hacer pocas repeticiones mientras estamos haciendo una fase de definición. Y esto, bajo mi punto de vista, es un error, o al menos no es tan eficiente como hacerlo de otra forma, como vamos a ver a continuación. Y puedo estar equivocado, pero en general no estoy a favor de esta teoría que indica, o que muchos entrenadores defienden, de hacer una fase de fuerza mientras estamos haciendo una fase de definición. Y en lo particular, no soy muy defensor de entrenar fuerza en definición, básicamente porque para definir, para perder grasa corporal, lo que te hace falta es tener un déficit calórico, con lo cual da igual si haces más o menos repeticiones, porque al final el factor determinante va a ser que mantengas un déficit calórico. Y hacer una fase de fuerza, entendiendo por fuerza hacer pues pocas repeticiones, eso puede repercutir en varias cosas, puede tener varios beneficios, algunas ventajas, desventajas, etcétera, pero ninguna de ellas va a estar vinculadas con la grasa corporal, con lo cual el hacer más o menos repeticiones es un poco irrelevante. Y bajo mi punto de vista, de nuevo, creo que especialmente en una fase de definición tiene más desventajas que ventajas, como vamos a ver a continuación. Porque, por ejemplo, si eres un principiante, si no tienes mucha experiencia entrenando en el gimnasio, hacer menos repeticiones puede no ser lo mejor. Y digo puede porque, de nuevo, puedo estar equivocado, pero en mi opinión, hacer pocas repeticiones, entendiendo por pocas repeticiones hacer menos de 5 repeticiones, si eres un principiante no le vas a sacar mucho partido, más que nada porque tu sistema nervioso aún no es tan eficiente como para sacarle partido a hacer tan pocas repeticiones. Con lo cual, al final, si tú quieres ser más eficiente con tu sistema nervioso, la eficiencia se consigue con la práctica. Por tanto, si tú haces 5 repeticiones, estás practicando el movimiento simplemente 5 veces. Sin embargo, si haces, por ejemplo, 15 repeticiones, estás practicando el movimiento 3 veces más que si haces solamente 5. Y sé que esto que he dicho es algo controvertido, porque es cierto que vale más la pena hacer 5 repeticiones bien hechas que hacer 15 que estén mal hechas. Pero para un principiante, a mí al menos me gustan los rangos más, digamos, medios, podríamos decirlo así, porque no me gustan ni que sea ni muy bajos ni muy altos, como el programa Lanzadera, por ejemplo, que vuelvo a decir que si lo quieres descargar, la primera fase, fitnesslanube.com/lanzadera, y ahí vas a ver que los rangos de repeticiones están, digamos, aplicados en un rango de 6 a 12, que no es ni muy bajo ni tampoco muy alto, simplemente porque a medida que haces muchas repeticiones, la fatiga va aumentando y por tanto es muy probable que la técnica se deteriore, con lo cual tampoco soy muy defensor de rangos de repeticiones muy altos, pero de nuevo creo que rangos de repeticiones tan bajos como menos de 5, pues tampoco tiene mucho sentido si eres un principiante. Pero el entrenar a bajas repeticiones durante una fase de definición tiene otras desventajas que no tienen nada que ver con ser o no un principiante, como por ejemplo el ratio trabajo-descanso. ¿Qué significa esto? Pues que cuando estamos haciendo una fase de definición, cuando estamos perdiendo grasa corporal, lo que va a ocurrir es que nuestro NEAT, la Non-Exercise Activity Thermogenesis, que básicamente es la actividad o el movimiento que hacemos con el cuerpo que no está relacionado con la actividad física, pues va a tender a descender.
O en otras palabras, el cuerpo simplemente para conservar energía, puesto que estamos aplicando un déficit calórico, pues el cuerpo para conservar la energía lo que va a hacer es moverse lo menos posible, con lo cual vas a estar más perezoso, vas a tener menos movimientos, digamos, involuntarios, etcétera, simplemente para mantener la homeostasis. Entonces, si estoy entrenando a bajas repeticiones durante una fase de definición, con lo que me voy a encontrar es que voy a hacer esfuerzos muy intensos, porque voy a hacer pocas repeticiones con mucho peso, con lo cual eso me va a demandar mucho tiempo de recuperación. Y quizás me voy a encontrar con que voy a hacer una serie que quizás va a durar 10 segundos y luego voy a estar 3-4 minutos de descanso. Con lo cual vemos que el ratio trabajo-descanso es bastante pobre. Y si ya tenemos en cuenta que en un contexto de definición lo que hace el cuerpo es reducir nuestro NEAT, yo lo que busco en una fase de definición de pérdida de grasa es estar más activo, moverme más. Y esto lo puedo también plasmar dentro del gimnasio, pero si estoy haciendo una fase de fuerza que me requiere hacer tiempos de descanso tan amplios para estar recuperado para hacer la siguiente serie, pues esto para mí no es aprovechar el tiempo que estoy en el gimnasio, porque ya que estoy en el gimnasio, aunque siempre digo que el gimnasio no se va a destruir, se va a construir, pero si ya teniendo en cuenta que mi NEAT va a bajar simplemente por estar haciendo una fase de definición, yo lo que quiero es maximizar mi actividad y estar más activo, digamos que en condiciones normales, con lo cual para mí hacer bajas repeticiones en una fase de definición en este contexto de ratio trabajo-descanso para mí no es lo más interesante. Y luego también nos encontramos con los umbrales del volumen, que esto es un concepto de Mike Israetel, donde dependiendo de varios factores, entre ellos la dieta, la alimentación, pues nos vamos a encontrar que estos umbrales, que de hecho hay varios, no voy a entrar a detallarlos en profundidad, si queréis que lo haga pues lo puedo hacer en futuros episodios, pero básicamente lo que nos vamos a encontrar con estos umbrales del volumen es que van a ser diferentes tanto en cuanto sea nuestra alimentación y por ejemplo el MEV, que es el Minimum Effective Volume, que básicamente es el volumen mínimo efectivo, pues va a ser mayor durante una fase de definición, simplemente porque mantener nuestra masa muscular va a ser más difícil cuando estamos haciendo un déficit calórico, con lo cual tiene sentido que tengamos que hacer más trabajo simplemente para mantener nuestra masa muscular. Y en realidad desconozco en profundidad la validez, digamos, científica de estos umbrales del volumen, pero sí que tiene sentido que cuando estamos en un déficit calórico, pues mantener nuestra masa muscular, no aumentarla, simplemente mantenerla es más difícil, con lo cual tiene sentido pues que hagamos algo más de trabajo destinado a poder mantener de una forma más eficaz nuestra masa muscular. Y ya por último, otra razón para no entrenar a bajas repeticiones cuando estamos haciendo una fase de definición es para proteger tus articulaciones, porque es verdad que para proteger tus articulaciones la mejor forma de hacerlo es mediante una muy cuidada selección de ejercicios. Por eso en la academia le damos tanta importancia a la selección de ejercicios y de hecho hay un curso exclusivamente hablando de esto donde ahí se ve perfectamente el por qué la selección de ejercicios es un aspecto vital no solamente para mejorar la eficiencia del mismo entrenamiento sino también para proteger nuestras articulaciones. Sin embargo, es verdad que en un contexto donde estamos perdiendo grasa corporal, nuestras articulaciones cada vez van estando menos y menos protegidas, simplemente porque estamos precisamente perdiendo grasa corporal, que es el objetivo de una fase de definición. Con lo cual, en este contexto, no tendría mucho sentido machacar las articulaciones con pesos muy elevados, con cargas muy grandes para hacer bajas repeticiones, simplemente porque ahora mis articulaciones están menos protegidas que en otros momentos del año. Con lo cual, trabajar a pocas repeticiones durante una fase de definición a mí al menos me resulta más lesivo o potencialmente más lesivo que hacerlo en otros momentos del año. Con lo cual, todo esto podemos resumirlo en que perder grasa corporal o hacer una fase de definición no depende de las repeticiones que hagas, sino que depende de llevar un déficit calórico. Con lo cual, esto también nos indica que cuando estamos haciendo una fase de pérdida de grasa, no tenemos que hacer nada especial con nuestro entrenamiento y que repeticiones medias son perfectamente suficientes para cualquier fase del año, incluyendo una fase de definición. Es decir, no hace falta hacer ni muy altas repeticiones para quemar más grasa, cosa que no va a ocurrir, ni tampoco hace falta hacer muy pocas repeticiones simplemente por las desventajas que hemos visto anteriormente. Por eso, rangos medios de repeticiones para mí son lo mejor, no solamente para una fase de definición, sino en realidad para cualquier fase del año. Hablamos de repeticiones de entre 5 y 20 o quizás por encima de 20, pero más o menos entre 5 y 20 sería un rango de repeticiones óptimo, tanto para trabajar en fase de definición como en fase de volumen, en fase de mantenimiento o donde tú quieras. De hecho, la misma fase de fuerza que hacemos dentro de la academia, el mínimo de repeticiones son 5,
¿Por qué? Porque hacer menos de 5 repeticiones no le veo mucho sentido ni para hacer definición, ni para hacer volumen, ni para hacer nada. Con lo cual, el mínimo de repeticiones cuando hacemos una fase de fuerza, que es donde trabajamos a menos repeticiones, son 5. Porque por debajo de 5 no quiero que haga nadie nada. Porque creo que hay muchas más ventajas en hacer por encima de 5 que por debajo de 5. Y si quieres descargar la primera fase del programa Lanzadera, fitnesslanube.com/lanzadera, vas a comprobar que utilizamos un rango de repeticiones mucho más acortado de entre 6 y 12, simplemente porque es un programa de entrenamiento destinado fundamentalmente a principiantes y además destinado para perder grasa corporal mediante el protocolo de alimentación que viene junto con el programa. Con lo cual, para mí, este programa es el complemento perfecto para hacer una fase de definición o una fase de pérdida de grasa. Así que nada, muchas gracias por estar ahí, por estar al otro lado. Espero que te haya gustado el episodio y si ha sido así, pues dale like, suscríbete y haz todas estas cosas que se hacen en YouTube, en Spotify o donde quiera que me estés escuchando. Y nosotros, como siempre, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene con un nuevo episodio. ¡Hasta luego!